Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Vida que Habito. En esta séptima entrega de la temporada Explorando el Yoga Iyengar, nos sumergiremos en el grandioso viaje de Claudia Díaz Boitano, una dedicada practicante y profesora de yoga. Claudia descubrió esta disciplina en el año 2000 como una senda para sanar las lesiones derivadas del deporte, marcando el inicio de una travesía que cambiaría por completo su vida. En el 2004, Claudia recibió sus primeras enseñanzas de Rishi Joseph, cuya constante invitación a escuchar el cuerpo y observar la mente resonaron profundamente en ella, tomando la valiente decisión de dejarlo todo para entregarse por completo al yoga, encontrando en Yoga Mukti su hogar y familia espiritual. Con la certificación Senior Intermedio 1, Claudia nos inspirará con su deseo de seguir avanzando en este apasionante camino. Prepárense para una conversación enriquecedora y llena de sabiduría con Claudia Díaz Boitano en este séptimo episodio de La Vida que Habito. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar aquí y compartir tu experiencia. Estamos ansiosos por sumergirnos en el fascinante mundo del Yoga Iyengar contigo. Muchas gracias, Yanei. Un gusto para mí colaborar en tu proyecto. Tu viaje en el yoga comenzó para sanar lesiones deportivas. ¿Cómo fue esa transición de ver al yoga como una forma de recuperación física a convertirse en una dedicación completa a esta práctica milenaria? La verdad es que fue una tremenda sorpresa porque no esperaba que fuera el comienzo del resto de mi vida. Simplemente andaba un poco entre perdida y desilusionada. Todo esto que te produce como el dolor, ¿no? El dolor físico, un poco esa sensación de que llegas a un final de una ruta y qué viene ahora, un poco esa desolación de dejar cosas que me habían hecho feliz, pero que ya no podía sostener, ¿no? Entonces, la verdad es que solo llegué por una intuición, pensando en probar algo diferente. Y fue una sorpresa y que también se fue revelando poco a poco, porque no fue algo que dije, esto es ahora mismo, sino que traía mucho dolor también, pero era un dolor diferente, era una sensación de que estaba yendo hacia algo positivo, a pesar de todo, ¿no? Así que fue una sorpresa y un regalo. Tomar la decisión de dejarlo todo para dedicarte por completo al yoga es una elección de gran envergadura. ¿Podrías contarnos qué aspectos de esta disciplina y de tu experiencia en Yoga Mukti se convirtieron en los pilares fundamentales de tu nuevo camino espiritual? La verdad es que no siento que haya dejado todo, y sin embargo, ahora que tú me lo dices, en algún minuto también lo sentí así, sino que creo que simplemente tenía que llegar a esto. Después, en retrospectiva, decía, claro, todo lo que me pasó era justamente para llegar aquí. Entonces, más bien, en algún minuto me cuestioné y dije, de haberlo encontrado antes, de haberme topado con alguien o con... Y la verdad es que no fue algo como difícil o que me hubiese cuestionado, simplemente fue como, para eso estoy. Esto era lo que me estaba esperando, esto era lo que yo tenía que hacer. Entonces fue una revelación. Y fue también un alivio, porque yo siento que encontré relativamente tarde el yoga, porque convencionalmente la sociedad te lleva a tomar elecciones, a seguir caminos muy temprano, ¿no? A los 20, 23 uno termina una carrera,
qué sé yo, si no se casa, sigue otra carrera, trabaja, en fin. Y yo ya llevaba 30 y todavía sentía haciendo muchas cosas diferentes, poco convencionales, y todavía no entendía muy bien o tenía una sensación de que no había completud, no había plenitud en nada de lo que estuviese haciendo. Eran como experiencias, pero algo me decía que no era lo que iba a ser de mi vida, del resto de mi vida. Y tenía la convicción de que uno debía vivir con una pasión, ¿no? Con un propósito muy claro y definido. Entonces, la verdad es que cuando se empezó a vislumbrar que ese era el camino, fue sucediendo muy, muy rápido. Y mientras más iba experimentando el yoga y todo lo que significó llegar a esta escuela, porque partí con otros yogas, pero llegar a esta escuela fue como un punto de inflexión, y ahí conocer a Rishi Joseph, que era un personaje tan distinto a todo lo que las personas con las cuales me había topado, su proyecto de vida, su visión, su dharma, un hombre que seguía un dharma, un hombre con fe, un hombre con una pasión, con una determinación tremenda, que me abre además las puertas y el camino, un maestro, mi primer maestro. Entonces fue sumamente potente y revelador en cada momento, en cada etapa. Fue muy, decía mucho, pero en todo momento era una afirmación o una confirmación de que a esto pertenezco, ¿no? Y la relación con él sin duda fue lo que me marcó, lo que me sigue marcando, y la posibilidad de realmente darle un sentido a mi vida y realizar aquello para lo cual siento que vine, ¿no? a este mundo. Entonces fue realmente aquí donde entendí lo que era vocación, camino, visión, proyecto de vida, sentido de vida, pasión, ¿no? Compromiso. Y eso se transformó en mi vida. Has pasado de practicar un deporte de alto rendimiento, donde la competencia es un aspecto central, a la práctica del yoga, que enfatiza la introspección y el equilibrio. ¿Cómo fue esta transición para ti y qué cambios significativos notaste en tu enfoque y mentalidad? Mira, yo siempre, te voy a decir 2 ejemplos que uso siempre con mis alumnas, con los alumnos en general, pero sobre todo con las mujeres. Una es que uno siempre como profesora, sobre todo en los niveles principiantes, uno tiene que convencer a las alumnas de que tiene que cuidarse durante su periodo menstrual, ¿no? Y para quien viene de afuera, eso no es muy obvio. Y yo les cuento que cuando yo competía, de hecho, en los entrenamientos, yo tenía que decir, eran 8 horas de entrenamiento diario, yo tenía que decir cuando estaba con el periodo, porque era el día en que yo levantaba más peso, podía saltar más, tenía más potencia. Entonces yo me acuerdo que mi entrenador tenía puras planillas, donde nosotros, cada uno del equipo, era un número, respondía a un cálculo. Entonces él sabía nuestra potencia de salto, de rechazo, de carga. Entonces así se trataba la fisiología, ¿no? Y uno ve, yo crecí escuchando historias de, no sé, bailarinas en el área en que yo estaba, chicas que dejan de tener periodo, que luego no pueden tener hijos.
la vejez de una bailarina, de alguien que está dedicado a la danza o a la gimnasia, suele ser muy triste porque es muy patológica, es muy llena de enfermedad articular, ¿no? Tienen muchos problemas en sus articulaciones, mucho dolor, mucha artrosis. Entonces yo siempre les cuento esto y les digo, mira, en el yoga entendí lo que era escuchar el cuerpo, que es una frase súper usada, pero no sé si los que la usan realmente entienden lo que significa. Otra cosa que se dice en el deporte, no pain, no gain, ¿no? Es como, y si bien es cierto en el yoga uno aprende a trabajar el dolor, pero uno lo aprende a conocer primero. Uno aprende a entender el origen de ese dolor. Y entonces, sabiendo cuál es el origen, uno trabaja con él. Y por supuesto uno tiene que superar y tiene que usar el dolor como guía, pero no es doblegar el cuerpo. Entonces esa es una diferencia clarísima. Y por eso creo que por eso el maestro llegó a sus 96 años como llegó. Por eso Gita y mucha gente también, tengo muchos alumnos que me preguntan y cuestionan, ay, pero esta gente que aparece en el libro, tan gordita, o ¿no? Los indios que tienen estos cuerpos, de repente yo digo, bueno, pero uno tiene que pensar hasta dónde hubiese llegado su vida sin el yoga, ¿no? El que uno vea su forma ¿no? su apariencia, no quiere decir, uno no sabe cuál es la historia y cuál era el destino de esta persona. Nuestro maestro se supone que no iba a vivir más allá de los 14, 16 años. Entonces, el yoga tiene ese poder, ¿no? De, como dice Patanjali, curar lo que puede curar y mitigar, ¿no? O aliviar aquello que no se puede curar. Y eso es algo que no existe en el deporte. El deporte, por definición, busca la superación física. Entonces está preocupada de ir más allá de los límites. Y eso solo el cuerpo no puede vivir en ese modo de estar siempre superando límites, ¿no? Así que esa es una de las diferencias más claras para mí y de experienciales, ¿no? No teóricas. Entonces es muy fuerte lo del deporte. Y esa es la mentalidad, mucha gente llega con esa mentalidad. Alumnos que llegan con esa mentalidad, no, yo puedo, no, duele, pero... Y uno tiene que, es como toda una educación de, ok, yo sé que tú puedes. Todos podemos aguantarnos el dolor hasta cierto punto, pero no es mejor entender ¿no? Entonces uno ve cómo la gente llega, sobre todo hombres o mujeres que son muy competitivas, que llegan con esta idea de doblegar al cuerpo, ¿no? Y eso es una cosa que muchas veces cuesta cambiar, cuesta su buen tiempo cambiar. En tu camino hacia la certificación senior, ¿de qué manera ha influido este logro en tu comprensión y enfoque del yoga? ¿Cómo transmites esta experiencia a tus estudiantes? Yo soy una fan del camino de la certificación, de la formación, de las mentorías, ¿no? En el fondo de la escuela, que para mí yo lo resumo como el sentido de escuela, de pertenecer, escuela y linaje, de pertenecer a un linaje. Encuentro que es una de las cosas más relevantes que ha pasado en mi vida y me considero muy afortunada de haberme topado con una tradición milenaria, viviendo, ¿no? Habiendo karmáticamente encarnado en Occidente, ¿no? Entonces creo que primero que todo es un tremendo regalo. Y para mí el haber conocido a un maestro, haberme topado con maestros
y que cada uno me haya mostrado una faceta del camino, también ha sido muy marcante. Y desde el comienzo, como mi historia fue así, fue toparme con un maestro que me contactó con otro maestro y otro maestro y otro maestro hasta llegar a BKS Iyengar, ¿no? En India. Fue dándome una sensación de pertenencia a este linaje muy, muy fuerte. Por lo tanto, el proceso o el camino de certificación fue muy natural. Nosotros llevábamos aquí en la escuela, esta escuela va a cumplir 24 años ahora. En el 2007 empezamos a buscar quién nos pudiera formar, ¿no? Ya teníamos ese deseo, porque ya habíamos estado, ya veníamos unos años en contacto con maestros importantes, con Paula Tortolano, con Maestro Arun, que lo traíamos, gente que traíamos para que nos informara, para que nos pusiera en contacto con lo que estaba pasando en India. Y entonces ese era como nuestro puente, pero sentíamos que había tanto más, ¿no? Que traer a Chile. Entonces el conocer luego a Faik y que Faik nos mandara, lo primero que hizo fue mandar a Rishi a India a pedir la autorización y las bendiciones a BKS Iyengar, y luego que Guruji haya autorizado que nos formara. Todo eso, y luego el camino de formación que hasta ahora continuamos, la verdad es que nos dio un tremendo sentido como de deber hacia nuestra comunidad y también un tremendo sentido de pertenencia al linaje. Entonces, para mí personalmente, la formación no solo significó densificar esta escuela, ¿no? Como lo primero que hicimos fue que todos nuestros profesores, todos juntos nos certificáramos, ¿no? Pero también empezó un proceso muy bonito de empezar a compartir eso con los demás y terminar nosotros formando. Entonces es una sucesión discipular, es un camino que uno comienza y como que va entregando el bastón a otro, a otro, a otro, y eso es muy lindo porque se va creando una familia hermosa en torno al amor por el maestro. Y eso se ha transformado en algo muy importante para mí, la conexión con el maestro. El sentir que cada día, en cada clase, estoy honrando ese título que me dieron, ¿no? Y estoy honrando su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Entonces, la formación ha sido todo para mí. También ha sido una manera de... Porque a ustedes, quizás a ti te pasa también, que uno enfrenta el yoga y uno empieza a leer y de pronto es un mundo tan inmenso, tan vasto, tan refinado y tan lejano muchas veces a nuestra manera de lograr comprender, capturar otras filosofías, que sin un maestro, sin un guía, se puede hacer bastante difícil. Muchas veces antes me sentí confusa, perdida de por dónde ir, un poco agobiada con tanto, y el maestro fue ese que te dijo, que vino en un momento y dijo, por acá, primero esto, luego, ahora esto. El maestro es el quien te toma y cuando te caes viene y dice, arriba, esto va a pasar, sigamos adelante, ¿no? O te dice, no, te estás desviando, vente por acá. Entonces, para mí, el proceso de mentoría ha sido todo, ha sido fundamental. Para mí, con mi personalidad, con mi estructura mental, ha sido súper importante, ha sido sumamente enriquecedor. Yo lo considero una gran bendición, un gran regalo.
has tenido la oportunidad de aprender con varios maestros renombrados de Yoga Iyengar. ¿Cómo describirías la experiencia de estudiar bajo su guía y cómo ha influenciado esto en tu práctica y desarrollo como profesora? Sin miedo a ser repetitiva, diría que, de nuevo, más y más bendiciones, más y más regalos. Es como estar en contacto con lo mejor, con lo más, no sé, me imagino para un matemático lo que puede ser estar con un genio de la matemática o un astrofísico, en todas las áreas, viste que hay como estos grandes genios. Y nosotros tenemos un maestro que fue un genio, que a la vez tuvo discípulos muy cercanos. Y he tenido la suerte de tener aquí en la casa y en mi camino desde hace 20 años ya, gente tan distinta y tan bella y tan profunda y tan única y particular como el maestro Arun, como quien hoy día fue mi primera maestra, pero hoy es una gran hermana y compañera del camino, Paula Tortolano. Luego maestros como Manuso, como Lois Steinberg, como Faik Viria, Corinne Viria, Jubilaro, y bueno, sin contar los maestros de India, ¿no? Haber estado con ellos y tener una relación, tener la suerte de poder mantener una relación, son experiencias que dan mucho, que te dan mucho anclaje, mucha estabilidad, mucha fortaleza. Yo creo que todos tenemos un recuerdo de algún buen maestro del colegio, ¿no? Que nos marcó, que nunca más vamos a olvidar. Imagínate tenerlos siempre, ¿no? A veces yo digo, qué rico a veces el niño, uno como niño, cuando encuentra en un profesor de colegio, alguien cercano, alguien que te apoye, alguien con quien sacar tus dudas. Yo siento que tengo esto todo el tiempo. Y la verdad es que en los días de hoy, como va nuestra vida, me parece que es un tesoro. Realmente tener donde resguardarte, tener donde apoyarte, tener con quien sacar tus dudas y compartir tus miedos y tus ansiedades. Así que, de nuevo, me siento tremendamente rica, ¿no? Con un tesoro en las manos. ¿Cuáles son los principios fundamentales del Yoga Iyengar que consideras esenciales para enseñar a tus estudiantes? Lo más importante, creo yo, del Yoga Iyengar, lo más relevante, es que es un método. Y ya habiendo practicado otros tipos de yoga, el tener una aproximación gradual, progresiva, y muy adaptada a las dificultades del ser humano, a los desafíos físicos del ciudadano moderno, es algo que no se ve en otras disciplinas. En general, uno, cuando va a una disciplina, uno procura encajar en eso, ¿no? Y encuentra la dificultad y uno siente que encaja o no encaja, le sirve o no le sirve, lo hace bien, lo hace mal. El método de Yoga Iyengar, siento que desde muy temprano te hace sentir que es para ti, se va a moldar a ti, va a lograr en ti lo que sea necesario a partir de tu propia individualidad. Y eso me parece que es una de las características más valiosas que tiene y más potentes.
Entonces, que sea un método. Y bueno, y desde ahí se desprenden un montón de herramientas que ofrece este método, ¿no? Y también encuentro muy relevante que hayamos tenido un maestro vivo. Es un método donde hasta hace muy poco teníamos relación, podíamos tener sin dificultad alguna, sin tener que llegar a una jerarquía o tener cierto grado de importancia. Cualquiera de nosotros que tuvo la suerte de estar, de poder ir a India mientras el maestro Iyengar o Gitaji estuvieron vivos, lo podíamos hacer sin prácticamente ningún obstáculo. Entonces el acceso al maestro o al jefe o a la cúpula de este método y verlo tan sencillo y tan accesible y tan humano y tan presente, tan verdadero, auténtico, también es algo que no se ve en otras disciplinas, ¿no? Entonces hay un componente que es muy humano, que es muy importante porque tiene que ver con en qué grado uno se siente parte, uno se siente contenido por una familia, ¿no? Por una comunidad. Entonces eso me parece que es muy, muy característico de nuestro método. Y luego, dentro mismo del método, como una técnica, ¿no? Sistemática, progresiva, bueno, hay la forma de practicar obedece a un programa donde está diseñada una forma, hay una aproximación muy bien pensada, muy científica, para que aquel que no sabe nada comience a culturizarse, a enriquecerse en conocimiento acerca de sí mismo a través de la práctica. Y luego están las secuencias, que son también tienen una versatilidad tremenda. En otros métodos uno hace una sola secuencia o 2 o 3 secuencias, o uno hace distintos kriyas que tú los puedes hacer a tu capacidad. No hay nadie preocupado en que tú entiendas la técnica de cómo lograrlo, sino que es como haz lo que puedas. Entonces aquí hay un acompañamiento muy, muy individual y hay se dedica mucho tiempo a que cada uno logre por sus propios medios y en su a su propia velocidad todo lo que necesita para que pueda avanzar. Entonces, en ese sentido, la secuencia, las progresiones, la permanencia. Este es un método donde se privilegia el aprender a estar, aprender a permanecer. Es un método súper conectado a la filosofía. O sea, en todo momento podemos sentir, quizá no desde los primeros momentos en que uno practica, desde el primer año, segundo año, pero si uno se empieza a interesar mínimamente por la filosofía, uno empieza a ver que hay una bajada directa de la filosofía al día a día, al momento de la práctica. Esto de aquietar la mente usando el asana como una herramienta más, como un soporte, lo de asentarse en uno mismo, en el propio cuerpo, lo de buscar el estado introvertido de los sentidos. Todo esto son herramientas que entrega este método, pero lo entrega no a nivel intelectual, sino que uno no se da cuenta cuando está viviendo eso, cuando lo está experimentando. En otros yogas hay una aproximación muy intelectual. En otros es meramente física o es energética, por ejemplo, a través de la respiración. Pero siento que en el método de Iyengar la dinámica de clases es tal
que uno tiene esto de conversar mucho con el alumno, de establecer una relación, de contarle, ¿no? No hay un formato, las clases no tienen un formato fijo. En mi experiencia esos son los pilares fundamentales del método. Hacer pensar, hacer reflexionar, acción-reacción, ¿no? Todo eso son muy característicos de esta metodología y me parece que son únicos en las cosas obviamente que yo he probado, ¿no? Y practicado. En el camino del yoga Iyengar, la práctica diaria y el proceso de certificación traen consigo desafíos profundos, tanto físicos como mentales. ¿Podrías compartir cómo has vivido estos retos en tu preparación y práctica? Para mí, como les decía, lo que me ha pasado en relación al camino de certificación, todo tiene que ver con el crecimiento de uno. Finalmente la práctica es solo una herramienta, es solo un espejo, donde a cada día te puedes mirar. A veces no nos gusta mirarnos, a veces no nos gusta porque preferimos creer que somos aquello que nos hemos contado que somos, ¿no? Tenemos una respuesta como más intelectual para por qué somos así, asado, hacemos esto o lo otro. Pero en la práctica uno está desnudo. La práctica te obliga a ser honesto. Y eso cuesta. Sobre todo porque uno ha sido educado para no ser honesto. Para tener máscaras, para cumplir, para el deber ser, ¿no? Y en la práctica uno es lo que es. En la práctica uno está absolutamente desnudo frente al que te está guiando. Y eso también genera un montón de temor. Uno se siente vulnerable cuando siente que no puede ocultarse, ¿no? Entonces, me parece que es normal sentir momentos de desolación porque justamente por ahí un día en tu práctica a ti te da bronca con una postura, pero en realidad no es la postura. Es que tú no estás concentrada, y tú no estás concentrada porque no sacas de tu cabeza algo que tiene que ver con lo que te pasó afuera, en la vida, pero simplemente el asana te está ayudando a ver eso. El problema no es el asana, porque sabemos que no necesariamente en esta vida vamos a hacer todo eso, ¿no? El tema es ¿qué me permite, qué tan desnuda quiero estar? ¿Qué tan honestamente me quiero mirar? Eso es lo que te propone la práctica de yoga. Y, por supuesto, en consecuencia, un camino de formación. Y por eso te decía que para mí ha sido más un desafío mental, psicológico, que físico. Para decirte que la dificultad, porque falta fuerza o flexibilidad, no es nada frente a la dificultad de cambiar un rasgo personal, un rasgo de mi personalidad que yo quiero cambiar profundamente y que me ha costado cambiar durante todos estos años, va conmigo, o mis miedos que van conmigo todo el santo día y a cada práctica. Entonces, eso es lo que pasa y muchas veces uno descarga o le echa la culpa a la práctica, al profesor, a la comunidad, al método, al sistema, ¿no? Pero finalmente es un problema de uno con uno mismo. Y ahí están. Y por eso la práctica de yoga, la práctica física de asana o pranayama es simplemente el otro lado de lo que nos está pasando cuando salimos de acá. No somos dos personas diferentes. A esa persona que le cuesta alargar el isquiotibial, esa rigidez ahí, no es solo ahí. Es la rigidez con la cual uno está caminando en la vida también. Y eso es lo que nos cuesta, creo yo. Y cuando nos damos cuenta de eso, de nuevo, es como
Abhyasa y vairagya, ¿no? Patanjali lo ha dicho, practicar y luego soltar, renunciar a aquello que no está en tu control. Entonces uno tiene que también ser humilde para decir, bueno, no me la puedo conmigo mismo. Me entrego a la práctica a ver qué sucede, a ver si la práctica me transforma. O soy compasivo conmigo mismo y me perdono por esto de que acarreo hace tanto tiempo, ¿no? Soy más honesto conmigo, menos violenta conmigo, todo eso. Pero finalmente es eso, ¿quieres transformarte? ¿Quieres cambiar? Aquí está la oportunidad. ¿Tienes el valor? ¿Tienes el coraje para hacerlo? Hazlo, ¿no? O si no, bueno, escóndete donde siempre te has escondido. Pero es así, no hay medias tintas, creo, con el yoga. Casi siempre es todo o nada. Y todo miedo de uno es algo que tenemos que enfrentar. ¿Miedo a qué? ¿No? Yo también, después de mi primer examen, dije, ay, no, nunca más esto, no quiero. Pero uno reflexiona y dice, bueno, aquí hay algo, ¿no? Es como la terapia psicológica. Cualquiera que ha hecho una terapia psicológica no va feliz y contento silbando y saltando por la calle a su terapia. Sabe que va a ir a sufrir, a encarar lo que no quiere encarar, a llorar, ¿no? A encontrarse con cosas que no quiere ver y todo. Exactamente lo mismo. Así que, pero una gran oportunidad de realmente tú vivir tu vida, tú guiar tu vida, ¿no? Y no sentir que la vida te lleva. Como practicante y profesora, has experimentado una profunda inmersión en la tradición y filosofía del yoga a lo largo de los años. ¿Cómo describirías la evolución de tu comprensión y relación con esta práctica? ¿Qué consejo darías a quienes también están comprometidos con este viaje espiritual? Yo creo que lo bonito del yoga es que tiene varios portales de acceso. Yo entré por uno que era muy relacionado al cuerpo, muy físico. Lo primero que me impactó fue a nivel físico. Y lo que me hizo quedarme en el método también fue como el fuerte impacto físico. Obviamente que había al tener un impacto, un trabajo físico, hay una serie de otras dimensiones de uno que son afectadas, pero sin que uno se entere tanto. Yo no me daba cuenta al comienzo lo que estaba sucediendo a nivel mental, emocional, intuía, tenía una experiencia al final, una conclusión, era como, sí, esto me hace bien, pero era básicamente desde la experiencia con el cuerpo. Obviamente que esa es una de las cosas de las cuales yo puedo hablar con bastante autoridad frente a mis alumnos. Es como, le puedo asegurar que si uno tiene una dolencia, va a encontrar alivio. Puede que no encuentre la solución permanente, pero va a encontrar alivio, va a aprender a manejarlo, va a empoderarse en el sentido de entender que uno puede tener bastante injerencia en cómo esa dolencia X se pueda dar en el tiempo. Y uno puede evitar, sin duda, un montón de problemas, ¿no? Lo dice Patanjali, no yo, pero lo siento, porque he visto esa evolución en mis patologías, ¿no? Entonces, está, por un lado, eso. Yo entré desde lo físico. Y luego, y ahí vuelvo al proceso de mentoría, el estar acompañada por un profesor, guiada por un profesor, mentor, lo que hace es que también te obliga a poner luces, ¿no? Prender luces donde uno no tiene una inclinación
Mi inclinación primaria no era hacia la filosofía. Pero con el tiempo y en el proceso de formación me veía obligada a ver estos temas, ¿no? Y al comienzo pasaron muchos años donde no entendía nada, donde nada me hacía mucho sentido pero siempre el factor de la práctica subsanaba todo era como que la práctica, volvamos a la práctica, ¿no? Y toda mi sensación de logro y de satisfacción venía por la práctica. Y para mí, por lo menos que soy de la generación donde yo creo que he tenido en mi vida como 7 procesos de examinación, 7 u 8, porque dentro de ellos 2 veces reprobé. Eso significó otra vez más, otro par de años preparándome, estudiando de nuevo. Entonces, para mí, cada examen que di era como una cápsula en el tiempo, un capítulo de mi vida, donde tuve que no solo prepararme físicamente y lidiar con lo que significa el explorar asanas que me eran dificultosas o demandantes, pero también con materias de filosofía, de anatomía, de terapia, que también me desafiaban. Entonces, para mí cada proceso es un hito. Y las pruebas en sí, el proceso de examinación en sí, que también era bastante intenso, y cualquier colega que se haya formado más en el antiguo sistema te puede decir que nuestros exámenes eran exhaustivos. Pero cada proceso de examinación para mí era un salto o era un espejo en relación a cómo yo estaba mental, emocional y psicológicamente. A pesar de que lo que hacíamos era físico, yo desde mi primer examen me di cuenta que esto no se trataba del cuerpo y que cada examen a mí me daba una oportunidad de ver dónde estaba yo mentalmente, cómo había madurado, cuánto había madurado. Y eso fue lo que a mí me enganchó más, fue ver que el proceso de formación era una terapia de sanación, una terapia psicológica, no solo física, pero psicológica, psíquica, emocional. Y eso me fue transformando. Entonces, para mí, mi camino en el yoga no está separado de los procesos de formación, de la relación con los maestros. Es todo uno. Y no podría decir que lo podría haber logrado sin el constante empujón de un mentor. Entonces, creo yo que esa ha sido mi experiencia de transformación y eso es lo que le digo a la gente cuando me preguntan, porque hay 2 tipos de practicantes, los que creen en los procesos de formación, en los exámenes, ¿no? Y hay otros que no los validan y está todo bien porque, como te digo, somos individuos muy únicos y tenemos inclinaciones. Entonces yo entiendo que una persona que viene y se acerca al yoga por un impulso o un hambre más filosófico de llenarse de otro aspecto del yoga, no le encuentre sentido de pronto a un proceso de certificación, ¿no? Pero yo siempre digo que uno tiene que ser muy intuitivo y no tiene que seguir la receta de nadie. Uno tiene que seguir su corazón y entregarse al camino, tener fe en el camino, ¿no? Puedes tener mucha fe en varios aspectos, pero creer en el camino del yoga, creer en un maestro, entregarte a alguien en el sentido de ser discípulo. Y yo creo que si uno lo hace de corazón, todas las respuestas se van dando y el camino mismo se va haciendo. El camino que es para ti. Incluso el decepcionarse a un maestro y cambiar, es parte de lo que uno tiene que vivir, es parte de la formación y te va a dejar algo valioso. Así es que cualquiera que tiene la intención, el anhelo, el sueño, la duda, yo digo, ve por el camino de formarte, ¿no? Porque
vas a encontrar respuestas, no importa cuál, pero vas a encontrar guía y respuesta. ¿Cómo ha sido tu experiencia participando en la Asociación Chilena de Yoga Iyengar? Eso fue muy interesante porque llegó un momento, Rishi cuando le va a pedir autorización a Guruji para que Faik fuera nuestro mentor y todo, lo primero cuando conoce a Guruji, un maestro muy enfocado, muy claro en lo que quiere, ¿no? Lo primero que le pide a Rishi es que cree la asociación. Entonces, por un par de años Rishi esquivó el compromiso porque le decía, mire, somos todavía pocos, ¿no? Tenemos que armar comunidad y todo eso. Bueno, pero tarde o temprano, Guruji siempre que él volvía, siempre le decía, ¿y cuándo la asociación? ¿Y cuándo la asociación? ¿Y cuándo la asociación? Bueno, y cuando ya Faik llevaba unos años viniendo, también venía en paralelo José María Vigar a hacer formaciones, entonces ya estaban pasando cosas, ya habían profesores certificados, entonces la comunidad estaba creciendo, ¿no? Y ahí hubo un momento en que Rishi dijo, bueno, este es el momento, ¿no? Ahora somos una comunidad, mire, tenemos tantos profesores certificados, con Faik, con José María, estamos creciendo. Ahí dijimos, ok, este es el momento. Y obviamente yo siempre he sido la persona que cuida de la materia administrativa, ¿no? En relación a la escuela. Entonces, a mí me tocó hacerla, concretar ese proyecto. Entonces, tenía un muy buen alumno abogado. Me acuerdo que un profesor muy querido también, Pachi, de España, me ayudó con todos los temas legales. Copiamos básicamente los estatutos de España. José María también me dio muchos tips en esa época, porque José María hizo aquí en la escuela su formación también durante varios años, entonces teníamos una linda relación también, donde apoyó también con mucha información. Entonces esto, ¿no? Empecé como a informarme, cómo hacer, y era algo que nunca en la vida había hecho. Así que fue muy aventuresco porque yo iba con mucha ilusión, con mucha inocencia, y me fui encontrando con cosas como complicadas, como que esto era una asociación gremial, por ejemplo, y cuando llegué feliz a una notaría a decir, bueno, quiero empezar esto, y me dice, no, usted necesita 25 personas que vengan a firmar, y yo digo, 25 personas que vengan a firmar, sí, un día, una hora, y yo, ¿dónde voy a conseguir 25 personas que vengan un día a tal hora a firmar? Y bueno, y empieza todo un recorrido por muchas notarías para ver quién no me obligaba a eso, hasta que encontré una donde me decían, ok, consiga las firmas de 25 personas. Y así conseguí las firmas de 25 profesores en esa época, y partimos la asociación siendo Rishi el primer presidente, yo era secretaria, algo así, y después yo fui la presidenta, y así empezó. Así que fue muy bonito, y ahí la primera asamblea fue muy linda porque era como un momento histórico. Así que así empezó. Y bueno, nos equivocamos, me acuerdo. Me equivoqué un par de veces, entonces todo de nuevo. Yo diría que fueron como 2 años entre papeles y cosas hasta que realmente quedó bien. Cosas que se van aprendiendo, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que uno hace dentro de una sala, pero que también te dan mucha cancha. Son buenas experiencias. Sí, y así, bueno, y así uno siguió. Después fui parte del primer comité de ética, después comité de formación, y así uno se va como cambiando, ¿no? Pasa de uno a otro, y porque siempre, obviamente, en las comunidades hay mucha gente, pero típico que quienes quieren trabajar son siempre menos, entonces uno empieza como a pasearse por varios cargos, ¿no? Y siempre sucede así, pero en fin es como un proyecto también importante, bonito, sobre todo porque el maestro lo pidió, el maestro lo quería. Y a pesar de que a veces es una tremenda responsabilidad y algo para el cual uno no quisiera invertir tiempo, son de esas cosas que uno no cuestiona porque así lo quiere el maestro.
Eso sobre el suceso. Para ir terminando, más allá de las definiciones que encontramos en la literatura, ¿qué significa personalmente para ti el yoga? El yoga es quizá la única forma en la cual vale la pena vivir, es como la única forma de vivir. El yoga es un darshan, es una visión, ¿no? Una visión de vida. Es una aproximación a cómo vivir tu vida. Es un camino. Y es total, es completo. Uno vive en yoga o no vive en yoga. Entonces, para mí es el camino, único camino. Quiero agradecer a Claudia por compartir sus experiencias y su inspirador viaje en el mundo del yoga. Ha sido un verdadero placer escuchar sus historias y aprendizajes que sin duda han enriquecido este programa. A ti, que nos acompañas en cada entrega, gracias por estar aquí y ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo y entusiasmo me motivan a seguir compartiendo esta maravillosa disciplina a través de nuestros queridos invitados. Nos vemos en el próximo episodio de La Vida que Habito. Hasta entonces, cuídate y sigue practicando.